Muy buenas tardes, vamos a comenzar con el tercer panel y último del día, esperando que hayan disfrutado del café. Damos comienzo al tercer panel que tiene por título Creando una ciudad sustentable, reciclaje, humedales en sectores urbanos y arquitectura. Nos acompañan en este último panel del día la señora María Emma Hermosilla, quien es ingeniero forestal, jefa de la Unidad de Gestión Ambiental y profesora adjunto ad honorem de la Universidad Austral de Chile, y actualmente presidenta del Comité Lemus-Lagüen Parque Urbano El Bosque. Además nos acompaña hoy el señor Felipe Guerra Schliff, quien fue uno de los fundadores de estas jornadas y actualmente es magíster en Derecho por la Universidad Austral de Chile, abogado del Observatorio Ciudadano e investigador adjunto del CEAM-UALT. Finalmente contamos con la presencia de la doctora Alejandra Schostern-Hostler, quien es arquitecta y gerente regional del Instituto Forestal Infor. Para comenzar, pasará a exponer la señora María Emma Hermosilla con la ponencia titulada Para ser sustentables, el reciclaje no basta. Hola, muy buenas tardes. Qué bueno, les agradezco quedarse porque el último bloque siempre es el que tiene menos público, independiente de lo que se exponga. Así que espero que sea entretenido también, además de interesante, para que valga la pena. Y bueno, nuestros expositores de este panel igual son súper, así es que nos va a ir bien. Le agradezco mucho al equipo organizador la invitación. Y los felicito por la constancia, desde los que fueron los originadores de esta jornada hasta los que están ahora, porque sé que sufren harto para lograr hacer esto, ¿ya? Así que mis agradecimientos y felicitaciones. A uno lo invitan y le llega un nombre. Entonces, ustedes eligieron el título o el subtítulo de este panel, y después de mirarlo dije, yo le habría puesto distinto, les voy a explicar por qué. Pero dije, ¿dónde pongo el derecho a pataleo que tengo en esto? Y fue en el título que puse el reciclaje no basta. Y quiero ser enfática en esto porque cuando hablamos de crear ciudades sustentables, creo que estos últimos años el reciclaje ha sido un caballito de batalla que parece raro que lo diga Emma Hermosilla, que ha sido la impulsora de los programas de reciclaje de la U. Entonces, no es que no sean importantes, pero no pueden ser la joyita ni la guinda de la torta, como se dice, porque en realidad es un mal en sí mismo igual. Entonces, de eso quiero conversar un poco y de la profunda preocupación que tengo de lo que está sucediendo en Chile y que ha sucedido en todo el mundo, porque los países que tienen sistemas de reciclaje desde hace muchos años, muy exitosos, que a veces los miramos con harto interés, como modelos a copiar, resulta que justamente mientras más exitoso es el reciclaje, tiene por un lado una parte muy buena porque estamos recuperando materiales, energías, pero por otro lado es un lavado de conciencia para algunas personas enorme y no estamos haciendo los esfuerzos necesarios para reducir el consumo, que es lo único que realmente importa hoy día cuando estamos en una crisis del tamaño de la que tenemos. Así que por eso es un no basta y es un no basta, sí, un no basta, grande, fuerte, bien enfático, ¿ya? No me voy a detener en los objetivos de desarrollo sostenible porque yo creo que ya a estas alturas, además no estuve en las presentaciones anteriores, mis disculpas por eso, pero si ya han visto este monito, bueno, hay que seguirlo recalcando porque en realidad ver el monito así significa, en realidad si uno se detuviera y realmente los conociera, es un enorme esfuerzo mundial pensar en objetivos tan tremendamente ambiciosos como estos. Yo marqué en unos círculos, hay algunos que así, solo vuelo de pájaro, sin ni siquiera ser demasiado experta en el tema, veo que están absolutamente relacionados, ¿ya? Me interesa y puse en azul el consumo, la producción y consumo responsable, que tiene mucho que ver con mi propia exposición, pero eso también está obviamente asociado a sanidad, agua, calidad de vida, a la limpieza de los océanos. Finalmente todo está englobado en la acción por el cambio climático. No pueden ser ni independientes y unos tributan hacia los otros. Entonces vamos a tratar de irnos concentrando en esto de la producción y el consumo responsable, porque si no entendemos eso y se sigue con los patrones de consumo que tenemos hoy, justamente va a pasar lo que ha pasado en muchas otras economías, que el reciclaje funciona perfecto, pero no hay esfuerzos por reducir en realidad el derroche de energías y materiales que significa el consumo de materiales de un solo uso, por ejemplo, sobre todo en temas de alimentación, vestuario, etc. Entonces, si nos vamos ahí, la crítica es bien dura,
yo digo que visibilizar la problemática. Decimos que queremos ciudades sostenibles, pero en realidad todos los mensajes o la mayoría de los mensajes que hemos tenido hasta ahora, en general, siguen por el camino de consumir más o también de promover compras de productos verdes o sustentables. Esta imagen que está aquí creo que es un súper buen ejemplo de eso, porque en el fondo se da también, para muchos ha sido re fácil decir, bueno, hago el esfuerzo y compro hartas cosas ecológicas, y eso también es una fácil lavada de cabeza. O sea, nosotros estamos en un sistema donde el marketing, la publicidad tiene el único objetivo de que uno consuma, por lo tanto se van a ajustar siempre a lo que nosotros necesitamos. Pero cuando nosotros decimos es la empresa la que contamina, digo, pero la empresa produce lo que sus consumidores consumen. Entonces, en el fondo no es esto es una cosa de una polaridad aquí y acá, no están los consumidores aislados de la producción. Entonces, ojo con eso, y creo que finalmente vivimos en una paradoja permanente cuando hablamos del tema del cambio climático y estos patrones de consumo. Está bueno el dibujito, ¿no? Es súper ejemplificador de lo que nos pasa y es un mal chiste en realidad. Casi para mí como un humor negro. A mí se me va la vida en esto, entonces esto me produce así una sensación de que no puede ser, ¿no es cierto? Entonces, si seguimos consumiendo a las tasas que consumimos ahora, y ahí soy la primera en ponerme en la fila también cada día en conciencia, decidir, sino que analizar cuánto de lo que consumí hoy día realmente fue innecesario, o cuánto era de verdad necesario. Aquí este es un tema complejo y es incómodo, porque les digo que probablemente ninguno de nosotros pasaría realmente al lado de los que no hicieron algo que no impactara o que realmente mantuvieron en control sus propias externalidades, y no nos damos ni cuenta. Entonces, y yo digo, miren, esta es no sé si se alcanza a ver la letra, pero esto es del año 2010, y recuerdo que cuando lo vi hace varios años atrás, ya han pasado 10 años, estas son las típicas campañas o lo que uno ve a nivel país cuando suceden estos sobreconsumos de algo, los consumos innecesarios, y tiene que ver con cómo se triplica la venta de los televisores LCD porque hay un evento como el Mundial de Fútbol, ¿ya? Y así hay segmentos de la población que actúan orientadamente hacia ciertos consumos, donde todos fuimos de alguna manera cómplices, incluso a lo mejor caímos o pisamos el palito, como se dice en términos coloquiales, ¿no es cierto? Porque están las ofertas, las tarjetas de crédito, y porque en realidad con esto de juntarse en familia, con los amigos a ver el Mundial, eso justifica haber cambiado un televisor que estaba bueno, pero que era feo o que era grande o que tenía menos parlantes que los de ahora, y terminamos comprando un nuevo televisor. Han pasado 9 años y por eso que puse este artículo del diario. No sé, ¿ustedes lo alcanzan a leer atrás? Sí, sí. Ok, pero era en el fondo, y este reportaje tiene como 3 páginas para abajo, hacen todo un análisis de lo bueno que fue, que esto parecía un diciembre para los comerciantes, etcétera. Y yo lo que digo entre medio, todavía sigo esperando, y esperando con angustia, dónde viene después de este artículo periodístico o de un reportaje en el diario, en la otra cara de la moneda, y cuál es el impacto que esto tiene. Porque si nos vamos a preocupar solo de un segmento que tiene que ver con que el comercio o las industrias que producen los televisores hicieron muy buenas ganancias y que hubo incluso, aunque haya buena retribución hacia todos los funcionarios, los trabajadores de esas empresas, ¿se fijan? Pero la otra contraparte no está, entonces nosotros no somos consumidores informados. Vamos a ser informados cuando realmente tengamos en la balanza todos los aspectos, los positivos, los negativos, las externalidades, a quién afecta, etc. Todavía no pasa nada, ¿no es cierto? Y cuando venga un nuevo mundial va a volver a pasar exactamente lo mismo, incluso estando con un tema de cambio climático, porque este año la farra ambiental que generó el eclipse solar, para mí fue un chiste de nuevo. Ni siquiera toda la parafernalia estatal, ni las autoridades, ni nada, los vi como en el mensaje de estamos yendo a apreciar un evento de la naturaleza único en el tiempo, muchos años pasan que podamos ver esto, y no sé si se calculó la huella de carbono de ese mega evento. Y así, entonces, por eso que
agradeciendo mucho el esfuerzo que han hecho los chicos del grupo que coordina las jornadas, que pongan esto en el tapete, que están ahora implementando su punto de reciclaje, porque igual es importante, no quiero que se quede con la sensación de que no era importante. Sí es importante, pero dimensionando realmente cuál es el lugar de esta acción del reciclaje, ¿ya? Entonces, de hecho, aquí en la universidad se habla de sustentabilidad y piensan en la UGA y los puntos de reciclaje, y no están pensando necesariamente, o no tenemos así la cobertura global y transversal de que estamos hablando. Cuando hablamos del campus sustentable, estamos hablando de movilidad, estamos hablando de energía, estamos hablando de agua, estamos hablando de relaciones personales, estamos hablando de justicia de género, y todas esas cosas están metidas igual. Se tiende a pensar, los puntos de reciclaje, eso es el campus sustentable, y no es eso. Y no quiero que sea eso, porque sería muy malo que así fuese. Entonces, no nos está ayudando a acercarnos ni remotamente al objetivo que tenemos de generar una cultura de mayor sustentabilidad ni ciudades más sustentables. Entonces, la cantidad de plásticos en los mares hoy día sigue mostrando la brutalidad del accionar humano y su irresponsabilidad ante el entorno y el mundo que lo está rodeando, porque la cantidad de plástico que se recupera a nivel mundial sigue siendo tan baja respecto a lo que se bota, que claramente no ha sido ni va a ser una solución. Entonces, todos queremos un mundo mejor, no sé si han visto esta caricatura, y siempre todos la queremos. Sí, las manos se levantan muy, muy bien, pero a la hora de decir, bueno, ¿quién está dispuesto a bajar el consumo o a dejar de consumir estos productos que son realmente absurdos? O sea, para mí el mejor ejemplo es la campaña hoy día de la pajita plástica. ¿Has visto algo más sin sentido que una pajita plástica? Bueno, Europa, ahí viene una siguiente donde vamos a hablar de la pajita plástica. Quiero llegar entonces al consumo responsable como un objetivo fundamental a tener en mente cuando realmente decimos estoy preocupado de lo que sucede a nivel de nuestro planeta, del país, del futuro, de nuestros hijos y los nietos y todo eso. Entonces, hay muchas formas de hacer esto. Yo estoy proponiendo el tema del consumo responsable desde la perspectiva de bajar, porque eso creo que sí es impactante en términos de disminuir huellas de carbono, basura y todo eso, y porque el concepto me parece que es bien robusto, porque estamos hablando entonces de decir realmente vamos a cambiar hábitos para consumir lo que necesitamos de verdad. Y además pensando que aunque lo necesitemos, si el planeta no lo puede ofertar, nosotros no podríamos generarlo de manera artificial si eso genera un daño, ¿no es cierto? Entonces, podemos escoger hoy día, dentro de todas las alternativas que tenemos para escoger cómo orientar nuestros consumos justamente en esta línea, ¿no es cierto? Y para eso tenemos que hablar de ciudades que sean más justas. No sé si se vio en algún momento o se va a ver, pero si la ciudad fomenta el sistema mall, no hay comercio local y justo que pueda competir con eso. Si la ciudad sigue privilegiando las grandes cadenas que tienen sus sistemas de producción al otro lado del planeta a bajo costo, va a seguir habiendo mucho sobreembalaje y mucho transporte, porque estamos acostumbrados hasta a comer productos lácteos importados del otro hemisferio. O sea, el absurdo es de esa magnitud, ¿no es cierto? Deberíamos poder tener productos fabricados sin sustancias tóxicas. Hoy día tenemos mucha cantidad de productos que tienen dentro de sus componentes sustancias tóxicas o son tóxicos para el medio ambiente, como por ejemplo hasta los productos de limpieza facial tienen microplásticos. Entonces uno dice, ¿cómo este consumidor responsable o que quiere ser responsable no se ha logrado dar cuenta todavía de esta problemática, ¿no es cierto? Entonces, si no hay este consumo responsable o si el país no avanza, y eso tiene que ver con la mirada desde transversal, y también si aquí hay jerarquías de decisiones, tiene que estar pensado en ese sentido. La protección ambiental debe ser parte de la economía, eso tiene que ver con la sustentabilidad, obviamente, o la mirada económica. Pero también tendríamos que pensar en garantizar hoy día no solo que se pueda tener una buena balanza comercial, sino que el impacto de la huella de carbono. Yo no entiendo bien qué es lo que está pasando a nivel país cuando medimos la que producimos nosotros, pero si somos altamente consumidores de productos que en su propio país tienen una alta huella de carbono, somos igual solidariamente responsables de esa huella.
y eso no sé si se está abordando o ni siquiera lo estamos pensando. Entonces, y Chile sigue dándole la entrada y permitiendo que se vendan en nuestro país productos de muy mala calidad y derechamente tóxicos, como por ejemplo algo tan cotidiano como las pilas, las Durabel, no sé, todas esas marcas que son además copias baratas de mala calidad y que ingresan al país, y estuve por muchos años en una pelea, viendo la pelea, así como se imponía el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, perdón, Ministerio de Salud con el Ministerio de Economía y con los sistemas que regulan lo que ingresa al país. Entonces, y los usuarios ahí estamos. Y yo lo único que trato de hacer es decirle a todos los estudiantes acá que por favor no compren esas pilas de mala calidad porque se les van a reventar en la mano, después nadie va a pagar el costo de disposición y no les duran nada, plata perdida. Entonces, pero claro, un consumidor, un usuario cualquiera dice, pero yo compro algo que está en el mercado y asumo que eso pasó por ciertos niveles mínimos de regulación, pero no es así. Entonces, por eso que es importante que los consumidores seamos educados, y educarnos en este sentido es ser capaces de informarnos. ¿Qué está sucediendo en Chile? El proceso de ir avanzando en esta problemática de generar consumo más responsable o legislación que nos permita reducir impactos es tan largo como nuestro país, así es, flaquito y largo, y bueno, por lo menos ya lleva varios años y partió, pero a mí también me impresiona la cantidad de tiempo que necesitamos muchas veces para echar a andar sistemas que son tan obvios y que deberían estar funcionando ya mucho mejor en nuestro país con toda la información que tenemos. Y yo creo que aparte, bueno, de la ley de base del medio ambiente del año 97, que parte ya como estructuradamente con una institucionalidad en tema de esto de los residuos, sale el 2005 la política de gestión integral de residuos, en ese tiempo era CONAMA. Pero las políticas al final también aquí en Chile nadie las lee. Entonces, en el fondo fue una buena declaración de intenciones. Sin embargo, es el punto de partida ya mucho más específico para ir avanzando en estos temas. 11 años después está la Ley Marco para la Gestión de Residuos, la responsabilidad extendida del productor y el fomento del reciclaje, con 10 productos prioritarios de consumo masivo. Están, qué sé yo, baterías, tubos fluorescentes, los neumáticos, los envases, embalajes, etcétera. 2016. A ver, los que estudian aquí Derecho, ¿qué ha pasado con esta ley? ¿Está implementándose ya o no? No. ¿Y por qué no? Porque no tiene reglamento. Eso va a ser así como, no sé, la ley del bosque nativo. ¿Cuántos años más esperamos? Y entre medio estaban ahora, el semestre pasado estaba en consulta, y cuando uno veía las metas que se le imponían a los productores, el tema del reciclaje en particular era tan baja las tasas de recuperación y reciclaje que bastaba que hicieran reciclaje en un par de comunas en Santiago y hasta ahí las metas estaban cumplidas. Por lo tanto, todo el resto del país, nada que aportar. Y va a seguir pasando que a las regiones les va a costar mucho tener puntos de reciclaje porque es caro transportar hacia las industrias que están ¿dónde? En Santiago, ¿ya? Entonces, por eso que yo digo, esto hay que mirarlo, insisto, no es malo el proceso de reciclaje, y por eso yo tengo aquí, estoy siempre tratando de seguir impulsando y que exista el programa, porque hay que seguir educando y hay que hacerse cargo de lo que sí tenemos. Pero no es el caballo de batalla que tenemos que llevar. Bueno, finalmente el 2018 sale la ley de bolsas plásticas en el comercio, que me parece, en lo personal, creo que es un gran avance, porque está claro que todavía no somos tan educados ni conscientes como para que de mutuo propio decidamos hacer ciertas cosas. Entonces, pero eso generó un conflicto grande. No sé si se acuerdan, esos dos años atrás, la pelea, y desde las miradas más pequeñas o mezquinas respecto a un tema en particular hasta las que son mucho más como proactivas del bien común, finalmente las bolsas todavía están circulando. O sea, se ha logrado en cierta manera bajarlas. Y viene todavía la gran discusión siempre, donde la gente que me dice, bueno, pero total, ¿qué importa la bolsa si al final todo lo que está dentro del supermercado está sobreembalado? Y es cierto, pero eso no justifica que hoy día uno no haga esfuerzos entonces por ir avanzando en por lo menos preferir. Ya, gracias a Dios, Valdivia tiene al menos algunas opciones de compra a granel. ¿Cuáles son? ¿Quién se las sabe? Ecogranel, que es una iniciativa que sale aquí en los estudiantes. ¿Va? La manzana, el abasto, que está en Picarte, la pulpería Pacarina, que está en Aníbal Pinto, y así, de a poco eso se va a ir masificando. Esas iniciativas locales van a lograr subsistir en la medida que haya consumidores que se den el tiempo
o lo tomen en conciencia en vez de ir al supermercado, que es más fácil pasar por donde ellos y comprar a granel, ¿ya? Y bueno, entonces, así estamos en Chile hoy día, y esto tiene para rato todavía. La Comunidad Europea está tratando de prohibir directamente 10 productos que se consideran altamente dañinos en el tema de los océanos, entre ellos está la pajita plástica. Sin embargo, a mí de nuevo me da un poco de risa esto, porque yo entendiendo que a lo mejor alguien que pueda tener alguna necesidad fisiológica o no sé, de tener que usar pajita, el resto es algo que nos enseñaron cuando éramos chicos y es una tontera que nos enseñaron. Entonces, en definitiva, hoy día hay grandes esfuerzos y la gente de nuevo viene y me cuentan, a mí me llevan cosas de regalo, entonces una bolsa de pajitas de cartón y me las llevan con tanta alegría que yo me da como lata decir, pucha, ¿qué hago con esto? En realidad, de nuevo, la famosa pajita, aunque sea de cartón, es un derroche. No se necesita, no me importa que sea desechable, no se necesita, hay que cambiar ese concepto. Y si la necesitamos, insisto, por un tema fisiológico, bueno, ahí existe una metálica que la puedo usar muchas veces, pero ojo con esto, sí, hoy día ese para mí es el punto de inflexión. ¿Cuánto logramos hacer que nuestra comunidad entienda, ser capaz de decir, esto no, esto sí? El Ministerio de Medio Ambiente tiene también, y aquí yo ni veo, no alcanzo a leer, no me acuerdo cómo se llama la sigla ahí del centro de, ¿cómo se llama allá arriba? No se alcanza a leer, ¿no? El CCPS, ¿qué es lo que era el CCPS? El Centro de Consumo, uy, no alcanzo a leerlo. ¿Ah? Consumo y producción sustentable, ya eso está alojado en el Ministerio, en la página del Ministerio de Medio Ambiente. Yo, en ese sentido, insisto, me alegro que el Ministerio de Medio Ambiente está avanzando en generar plataformas, estos últimos años hay un impulso, está la Agencia de Cambio Climático y hay muchas iniciativas que están, o sea, hoy día información tenemos, pero necesitamos que se masifiquen, que la gente sepa buscar información aquí. CERNAC también tiene, me llamó muy bien la atención que están saliendo algunas guías sobre consumo responsable específicas, porque en el fondo tampoco se trata que yo googlee y sale cada cosa ahí, que en el fondo a veces es más información errada o contradictoria, porque la información tiene que ser local. Si yo saco una información de cómo reciclar en Santiago, no me sirve aquí en Valdivia, cómo hacer compost allá, no me sirve aquí en Valdivia, y así hay muchas cosas que no sirven. Entonces, ir generando buenas guías sobre consumo responsable. Y también me encontré que en el año 97, y no la conocía, existe la norma sobre protección de los derechos de los consumidores. 97 ya es harto antigua. Quizás nunca he tenido que hacer un reclamo, pero me llamó la atención que en un artículo dice, sobre los derechos y deberes básicos, dice la letra D, la seguridad en el consumo de bienes y servicios como un derecho y deber básico del consumidor, no sé si la alcanza a leer, la seguridad del consumo de bienes y servicios, la protección de la salud y el medio ambiente y el deber de evitar los riesgos que puedan afectarle. Como yo no soy abogado, no sé bien qué es lo que significa esa frase, pero me llamó la atención que hable de que es un deber y un derecho del consumidor esto de la protección de la salud y el medio ambiente. Entonces pensé, si está relacionado a lo que hago con el producto o cómo lo uso, es interesante que entonces sí empieza a configurarse que hay legislación y que hay en el fondo ciertas directrices aquí en Chile que me van regulando un poco la cosa. Sí, vale, estoy terminando. Hay mucha información, cómo vivir con menos plásticos, hay que ser capaces de discriminar cuando compro algo, si está sobreembalado o no, etcétera. Dicen que el 90% de la basura podría reciclarse y yo digo, claro, si soy un consumidor responsable, porque depende de lo que yo tengo. Aquí en Valdivia, si yo consumo un montón de cosas sobreembaladas, no tengo dónde llevar ese plástico, no tengo dónde llevar muchas de las cosas. Entonces, ojo con estas informaciones, porque no es tan fácil, al menos en el sur o en las regiones del norte, hacer esto. El reciclaje en Chile sigue siendo bajísimo, y lo dice ACIPLA, o sea, yo veo muy bajos valores. Incluso Chile importa papel y cartón para sus procesos internos de fabricación de productos en base a reciclaje. No somos capaces de juntarlo acá.
Bueno, la U hizo, ustedes saben, son estudiantes de acá, que tiene desde el año 2001 un sistema de manejo de residuos y sin embargo, a pesar de que el 2001, o sea, hace 15 años atrás se declaró este concepto de que minimizar en origen era la meta, han pasado 16 años y ustedes ven que con suerte mucha de nuestra comunidad universitaria sabe que existen puntos de reciclaje y ojalá pudieran decir dónde están. Pero si yo muchas veces ofrezco nota, digo, pongo un 7 al que me dé 10 lugares donde hay puntos de reciclaje dentro de la U y casi nadie saca el 7. O qué es lo que se recicla. Entonces, no estamos acostumbrados a mirar señalética, no estamos acostumbrados a ser ordenados, pasamos y dejamos. Donde hay un hoyito se deja algo, da lo mismo lo que sea. Hay basura siempre en las bajadas de agua y lluvia, en todas partes. Fíjense, salgan y vean donde hay un hoyito, hay basura, siempre. Entonces, pasa lo mismo con los contenedores, da lo mismo la señalética que les pongamos y el color, y si están limpios, ordenados o qué sé yo. Estoy terminando, ¿ya? Los que van hacia el sector del DAE, los días lunes en la mañana, verán que de este punto lindo, esto es lo que amanece todos los días lunes en esta universidad. Como no hay puntos de reciclaje ciudadano, ¿lo han visto? Este es de este lunes, pero a veces es peor. A veces, no sé si se fijan, ahí están unas ventanas. O sea, a veces hay muebles, hay ropa, hay restos de comida, hay de todo. En un punto de reciclaje aquí hay de todo. Y yo digo, la información está re clara. Hay de todo tipo de plástico. Ahí en el contenedor dice que solo se recibe PET 1. Entonces, ¿qué nos está pasando? Yo siempre miro a los japoneses con esta... No es que admire la cultura japonesa, pero siempre digo, me impacta en este aspecto al menos, que ellos no tienen el concepto, por ejemplo, de basureros en la calle. Nadie podría decir que botas un papel simplemente porque no te encontraste un basurero, que es un poco el eslogan que hay aquí. No, es que faltan mucho. O sea, los chilenos quisiéramos tener y ahí tiene que ver con después la ciudad, desde la perspectiva urbanística y qué sé yo, en los espacios públicos, ojalá hubiese basureros cada 1 metro. Es impensable, no puede ser. Entonces justificamos porque no hay papeleros para que la ciudad esté sucia. Los japoneses limpian incluso el estadio a pesar de perder los partidos. Entonces, si no hay políticas claras, si no hay los ministerios no están, ¿cómo se dice?, coordinados, si no hay una institucionalidad dispuesta a trabajar por los objetivos que se proponen cuando hablamos de estas políticas o de la legislación, si no hay instituciones de educación entre las cuales estamos educando todos los días y poniendo estos temas en el tapete como parte de la formación de cualquier profesional, si las organizaciones civiles y comunitarias no colaboran y participan activamente, si los medios de comunicación masivos y los periodistas no hacen un buen trabajo y seguimos entonces hablando más de farándula y de prensa roja y amarilla en vez de, finalmente este año, no sé si fue por la COP o qué, los matinales empezaron a poner temas un poco más serios. Entonces, eduquemos, por favor, el hecho, o sea, uno siempre lo puede hacer en el lenguaje necesario para que todo su público lo entienda, hagámoslo adecuadamente. Es más importante la necesidad de los objetivos de desarrollo sustentable que las infidelidades de alguien. Y así, entonces los municipios y los gobiernos regionales generando sistemas de gestión adecuados para que no colapse cualquier iniciativa ciudadana como ha sido la historia aquí de Valdivia. Valdivia, la ciudad saludable y sustentable. Los puntos de reciclaje que se han instalado en la ciudad, Parque Urbano El Bosque y otros, ¿dónde están? Cerrados por mal uso, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces, necesitamos avanzar en eso y es una tarea, obviamente, que tiene que ser compartida. Si estamos educados, sensibilizados y bien preparados, no debería volver a pasar que las actividades culturales, como el famoso concierto de los 50 años de los Jaivas, generó lo que ustedes ven ahí. ¿Se acuerdan de esas fotos? Eran en paralelo un poquito tiempo antes de lo del Mundial de Fútbol. Y sigue pasando, un poquito menos ahora, porque hoy día las productoras están más preocupadas, no son los usuarios los que están mejorando, sino que hoy día las productoras están invirtiendo. Aquí en la U, los estudiantes que quieren hacer una fiesta, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ir a la unidad de gestión ambiental y garantizar que van a hacer el aseo. Entonces, ¿y por dónde tienen que partir? ¿Quién ha sido coordinador de algún evento? Saben que la instrucción es que partan de afuera hacia adentro, porque no tenemos por qué generarle basura y cajas de cartoné y otras cosas ahí a los vecinos del sector. Entonces, bueno, yo creo que hemos avanzado y en ese sentido, y me alegro, pero hay harto que hacer todavía.
El arca de Noé salvó a la especie y un animal por cada uno. Ojalá que cuando venga el colapso, yo espero que no venga, no nos dejen los animales abajo. Así es que eso es. Muchas gracias. Muchas gracias por su ponencia. A continuación pasará a exponer el señor Felipe Guerra con su ponencia Los humedales y su definición en el sistema jurídico chileno. ¿Aló? Ya. Gracias. ¿Quieres sentar? No, estoy bien acá. Sí. Bueno, Chile es parte, como se sabe, de la Convención Internacional sobre Protección de Humedales Internacionales del año 81, que fue el año en que se ratificó este tratado y Chile cumplió con la obligación de incorporar un humedal protegido a la lista de humedales de importancia internacional. Esta convención ha sido súper importante en los procesos o en los conflictos que se han venido dando en torno a los humedales en el último tiempo, sobre todo su definición. ¿Ya? Y el objetivo de este trabajo es básicamente analizar cómo esta definición se ha ido utilizando en los conflictos que se han ido judicializando en 3 instancias distintas de resolución de conflictos medioambientales en Chile. El recurso de protección, el sistema de evaluación de impacto ambiental, o sea, los reclamos ante los tribunales ambientales y además la Contraloría General de la República. Cuando uno observa la definición de humedales contenida en la Convención Ramsar, se da cuenta de que es una definición bastante amplia, ¿no es cierto? Y define en general a los humedales como todas aquellas superficies, ¿no es cierto?, cubiertas o saturadas de agua, lo que incorpora una gran cantidad de ecosistemas que van desde los ríos, lagos, ¿no es cierto?, salinas, borde costero, islas, marinas, etc. Bueno, la característica fundamental, obviamente, de esta definición es ver a los humedales como una suerte de ecosistemas que son ecosistemas de transición entre lo terrestre y lo acuático, ¿no es cierto? Y por tanto comparten características de ambos ambientes. El problema que ha generado en realidad la aplicación de esta interpretación a nivel interno, uno lo puede resumir básicamente en la siguiente pregunta, ¿no es cierto? Si para poder considerar que un determinado ecosistema es o no es un humedal, ¿no es cierto? O sea, una determinada área geográfica, eso no es un humedal, es necesario que ese lugar cumpla simplemente con las características que define la Convención Ramsar, o además es necesario que esa área o ese ecosistema esté protegido por algún tipo de categoría de protección de carácter exorbitante, ¿no es cierto? Generalmente las áreas silvestres protegidas. ¿Ya? Esta disputa, estas 2 distintas formas de entender la definición de humedales de la Convención Ramsar, uno la puede observar en estos 3 foros que yo les estaba comentando de resolución de conflictos medioambientales, y para analizar esto yo tomo básicamente 3 casos de estudio que son los casos que les quiero comentar a continuación, que es el caso del humedal Llantén en Puerto Montt, el caso del humedal Parresía-Oncón, que es un humedal ribereño del río Aconcagua en la comuna de San Felipe, en Valparaíso, y el caso de la ordenanza de humedales en la ciudad de Valdivia. Estos 3 casos los escogí o los seleccioné básicamente porque son 3 casos donde los órganos de adjudicación aplican la definición de humedales y le dan resultados interpretativos distintos en el contexto en el que la están aplicando, ¿ya? Pero además de eso, se trata de casos donde está en cuestión la degradación ambiental de los humedales frente a problemas de privatización de los humedales, generalmente proyectos inmobiliarios, como vamos a ver, o de infraestructura, y las inconsistencias que uno puede detectar en los instrumentos de planificación territorial en Chile. Bueno, el caso del humedal Llantén, que es el primero sobre el que quiero analizar, este es un humedal urbano que está en la ciudad de Puerto Montt, y que desde aproximadamente hace un par de años atrás ha venido siendo objeto o en torno a él se ha venido articulando un movimiento social que ha ido reclamando su protección frente a la expansión urbana de Puerto Montt sobre precisamente estos ecosistemas, estos relictos de humedales que van quedando en las afueras de esta ciudad. En este caso, el caso se inicia por un recurso de protección que presenta la comunidad, los vecinos y una organización educacional y una organización comunitaria por la intervención que estaba realizando una empresa inmobiliaria en la zona para poder habilitar estos terrenos, ¿no es cierto?, dregarlos, un clásico ejemplo de drene para poder construir sobre el humedal, ¿no es cierto? Esto básicamente, ¿qué fue lo que generó? Una sobrecarga del sistema de captación de aguas lluvias y, por tanto, un rebalse de las piscinas que captaban las aguas lluvias de esa zona, porque el humedal se iba perdiendo y, por tanto, el sistema se iba sobrecargando, que generaba la inundación de los vecinos aledaños. Y ellos recurren, por tanto, de protección en contra de esta inmobiliaria, del Serviu, de la municipalidad y además de otra inmobiliaria,
que también tenían alguna responsabilidad en estos hechos. Lo interesante en este caso es que cuando se discutió el recurso de protección en el tribunal, en la Corte de Apelaciones, la empresa que estaba interviniendo el humedal desconoció que este fuera un humedal. Y el argumento para desconocer que esa área que se estaba interviniendo era un humedal era que supuestamente ese ecosistema era un ecosistema artificial que se había creado producto de intervenciones anteriores en el lugar. ¿No es cierto? Cuando esto fue resuelto por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, la Corte de Apelaciones básicamente lo que hizo, dijo, fue no entrar a conocer el fondo, no entrar a esta disputa sobre si esto era un humedal o no era un humedal y requería medidas de protección, y decir que en realidad aquí no había ningún derecho afectado de carácter indubitado que se pueda discutir, ¿cierto? Entonces la comunidad tuvo que apelar a la Corte Suprema, y la Corte Suprema, cuando analiza el caso, da por sentado que aquí hay un derecho afectado, básicamente porque había una vulneración del deber de coordinación de los órganos administrativos que habían intervenido en este conflicto, y pasa a analizar el fondo. Y lo interesante del fallo, yo creo que uno de los aspectos interesantes de este fallo, más allá de todas las otras cosas que uno le pueda observar, es que la Corte se pronuncia precisamente sobre si esto era un humedal, y toma la Convención Ramsar y dice, mira, sabes que la Convención Ramsar es bastante amplia y considera incluso humedales aquellos de carácter artificial, y por tanto dice, este ecosistema cumple con las características de la definición, es un humedal, y por tanto yo tengo que adoptar medidas de protección a través del recurso de protección para poder proteger este ecosistema. ¿No es cierto? Y esto básicamente va configurando una forma, o configura esto que les mencionaba, que es una forma de entender el concepto humedal, en el cual un determinado ecosistema, si cumple con las características de la definición Ramsar, es un humedal y por tanto es sujeto o puede ser objeto de medidas de protección. El otro caso que les comentaba es el caso del humedal Parrací-Ancón. Este es un humedal, como también había señalado, que está ribereño del río Aconcagua. Y este humedal comenzó a ser o en realidad el conflicto en este caso se genera a partir de un proyecto de energía fotovoltaica sobre una superficie del humedal. ¿Ya? Este es un proyecto que ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental y por tanto la discusión se dio o se fue canalizando a través de este sistema de gestión ambiental que está regulado en la ley 19.300. ¿Qué fue lo que pasó acá? Básicamente acá la empresa titular durante la evaluación ambiental negó que esto que estaba ahí en ese lugar, que el municipio y que la comunidad local de San Felipe consideraba que era un humedal, fuera un humedal. Y dijo que no era un humedal porque no estaba protegido por la Convención Ramsar o por alguna otra categoría de protección y por tanto consideraba que no había necesidad en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental evaluar los impactos que este proyecto energético pueda generar sobre el ecosistema. ¿Ya? Y en base a eso, la autoridad ambiental en su momento calificó de forma favorable el proyecto el año 2016 y se inició un proceso judicial que es el que donde quiero tratar de concentrarme ahora. En este caso, la Municipalidad de San Felipe presentó una reclamación ante, obviamente, la autoridad ambiental primero, que es la etapa administrativa para poder agotar la instancia administrativa y poder llegar a los tribunales ambientales. Y en esa instancia, como la Municipalidad fue la que accionó, casi toda la discusión en sede administrativa giró en torno a si la municipalidad en realidad tenía legitimación activa o no para poder reclamar en contra de una RCA de un proyecto de su territorio comunal. Tanto la autoridad ambiental al resolver la reclamación administrativa como el segundo Tribunal Ambiental de Santiago consideraron que en realidad la municipalidad no tenía legitimación activa. Pero el Tribunal de Santiago, además de señalar esto, entró a conocerlo o se refirió a los argumentos de fondo de la municipalidad, que era básicamente que aquí había un humedal y que había un deber, por tanto, en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental, de evaluar los impactos sobre este humedal. Lo que dice el Tribunal Ambiental, considerando bien escueto, es básicamente que esto no era un humedal porque no estaba protegido y por tanto no había una obligación de evaluar los impactos del proyecto sobre ese ecosistema que carecía de protección oficial. ¿No es cierto? La municipalidad, en contra de la decisión del Tribunal Ambiental, recurrió a la Corte Suprema a través de un recurso de casación y la Corte Suprema obviamente zanja la discusión respecto a la legitimidad de forma favorable a la municipalidad y revoca la sentencia del Tribunal Ambiental de Santiago, del segundo Tribunal Ambiental, y considera que la municipalidad tenía legitimación activa para reclamar y ordena básicamente que otro tribunal no inhabilitado resuelva la discusión de fondo de este caso, ¿no es cierto? Que era efectivamente determinar si esto era un humedal y si había que evaluar los impactos sobre el humedal a raíz del proyecto. Pero lo interesante del fallo es que este fallo tiene un considerando donde la Corte dice, mira, sin perjuicio de que esto lo tiene que resolver otro tribunal nuevo, otro tribunal no inhabilitado,
es importante dejar sentado que la definición de humedales para efecto del sistema de evaluación de impacto ambiental hay que interpretarla a la luz de la definición de humedales de la Convención Ramsar, y entiende que si un ecosistema cumple con las características de la definición Ramsar, es necesario evaluar los impactos que ese proyecto pueda tener sobre su humedal a partir del impacto regulado en el artículo 11, letra B, que es sobre los impactos naturales sobre recursos renovables, ¿no es cierto? Los impactos ambientales sobre recursos renovables. Y de alguna manera lo que hace la Corte Suprema en este caso es nuevamente ratificar, ¿no es cierto?, lo que venía señalando ya en el caso del humedal Yantén, que es que para que un humedal sea un humedal no requiere de una protección por parte de ninguna autoridad administrativa para poder considerarlo como tal y adoptar medidas de protección. Sin embargo, lo que ha venido pasando, y este es un caso que todavía no está completamente cerrado, es que el tribunal no inhabilitado que quedó con la obligación de conocer este caso, que es el primer tribunal ambiental de Santiago, de alguna manera ha venido cuestionando esta interpretación, y en una reciente sentencia, de hecho de comienzos de este mes, dijo que en realidad el humedal Parricía Oncón no era un humedal, pero no porque no estuviera protegido, porque eso ya lo había zanjado la Corte Suprema, sino que no era un humedal porque tenía un grado estaba en un grado de degradación ambiental tal que en el fondo no se podía considerar que sea un humedal. Ya en el fondo incorpora un nuevo criterio respecto a si este ecosistema era o no era un humedal. Sin embargo, obviamente, esta como nueva forma de concebir si un determinado ecosistema es o no es un humedal, todavía está pendiente de que la Corte Suprema pueda volver a revisar este fallo a través de un recurso de casación que pueda presentar en el fondo, en este caso, la municipalidad. Y finalmente, el último caso donde se ha discutido la definición de humedales que me interesa analizar o exponerles es el caso de la Ordenanza de Protección de Humedales de Valdivia. Bueno, como ustedes saben, Valdivia es una ciudad que ha sido conocida históricamente como una ciudad, la ciudad humedal, ¿no es cierto? Básicamente por estar surcada y rodeada de humedales, que gran parte de los cuales surgieron o volvieron a aparecer, ¿no es cierto?, luego del terremoto del año 1960, lo que ha generado un problema o un grado de incertidumbre respecto a la propiedad de la tierra sobre los humedales, que genera varios conflictos, que son los conflictos en torno a los cuales hoy en día los barrios de la ciudad de Valdivia se articulan para defender sus humedales. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso? Desde el año, al menos desde el año 2014, la ciudadanía comienza a levantarse a exigir la protección de los humedales frente a los masivos rellenos que estaban empezando a aparecer en la ciudad. Primero, la ciudadanía se organiza para exigir que los humedales sean reconocidos en el plan regulador, pero en vista de que a medida que se iba tramitando el proceso plan regulador, la Contraloría se pronunció en el sentido de que el plan regulador no podía proteger los humedales porque no podía crear nuevas categorías de protección. Lo que fue pasando es que la demanda ciudadana por protección de humedales se fue desplazando hacia una nueva demanda, que era la demanda por generar una ordenanza de protección de humedales, ¿no es cierto?, frente a un contexto de vacío regulatorio. Obviamente la Municipalidad de Valdivia al comienzo se mostró negativa a este reclamo, y producto de las movilizaciones y de la presión ciudadana, básicamente de los actos de protesta, el municipio tuvo que replantear su posición y se mostró favorable a adoptar una medida de protección de humedales. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, después de un largo proceso de diálogo, en realidad, entre la sociedad civil que estaba involucrada en este movimiento y la municipalidad, se llegó a un acuerdo de documento de ordenanza que básicamente tenía los siguientes aspectos relevantes. En primer lugar, definía, ¿no es cierto?, lo que era un humedal en términos muy parecidos a la Convención Ramsar. Contenía una obligación de generar un catastro de humedales en la ciudad de Valdivia, con el objetivo de superar también la disputa respecto a si un determinado ecosistema en Valdivia era o no era un humedal. Validó la existencia de un mecanismo de coordinación que ya se venía generando entre la ciudadanía y los servicios públicos en la ciudad, que era la mesa técnica de humedales. Y finalmente establecía otros títulos donde generaba limitaciones, restricciones a los usos de los humedales y también restricciones para poder construir y urbanizar en humedales.
Dado que durante todo el proceso de discusión de la ordenanza estuvo siempre la disputa o la tensión entre una municipalidad reticente, ¿no es cierto?, a adoptar o a tener nuevas responsabilidades, y por otra parte una ciudadanía que exigía al municipio que se protegieran todos los humedales, no solamente determinados humedales, la municipalidad le incorporó a esta ordenanza un artículo transitorio, que era que estos últimos títulos que establecían restricciones al dominio y a las urbanizaciones tenían que pasar por una revisión de la Contraloría, ¿no es cierto? Y esto abrió la puerta, abrió el flanco a que la ordenanza pueda ser cuestionada por personas o por ciudadanos en Valdivia, que fue lo que efectivamente ocurrió, ¿no es cierto? Y a comienzo de este año, en enero del 2019, la Contraloría emitió un dictamen, ¿no es cierto?, resolviendo una denuncia de un particular que le señalaba básicamente a la Contraloría que la municipalidad se había excedido en sus atribuciones al dictar una ordenanza que establecía limitaciones al dominio. Ya, esa era un poco la disputa que se generó. Cuando la Contraloría resolvió el caso, la Contraloría resolvió de forma favorable al denunciante, ¿no es cierto?, y ordenó a la municipalidad a que revise su ordenanza. Pero antes o no en el fondo tranquila con eso, hizo algo que fue mucho más allá y entró al concepto de humedal. Entró a ver, bueno, ¿qué tenemos que entender como humedal para efectos de que las municipalidades puedan regular a través de una ordenanza estos ecosistemas? ¿No es cierto? Y lo que hace la Contraloría es primero leer o cita textual la definición de humedales de la Convención Ramsar, y luego de eso revisa las normas sobre humedales en la Ley de Bosque Nativo, Ley de Protección de Bosque Nativo, y en el Reglamento sobre Humedales, Suelos y Aguas, que es un reglamento que se adoptó a raíz de esa ley. Esa ley tiene un marco regulatorio de los humedales, pero restringe ese marco regulatorio solamente a dos tipos de humedales: a los humedales que han sido protegidos como sitio Ramsar y a los humedales que son considerados un sitio prioritario para la conservación, ¿no es cierto? Y la Contraloría lo que le dice al municipio es: usted puede regular los humedales, pero solamente puede regular estos dos tipos de humedales que están reconocidos en el ordenamiento jurídico interno, y siempre y cuando esos humedales no estén, además, ¿no es cierto?, bajo la administración de otro órgano administrativo. O sea, le impone más restricciones a la posibilidad de regular los humedales a través de una ordenanza municipal, volviendo prácticamente ilusoria cualquier posibilidad de regular en realidad los humedales a través de una ordenanza municipal. De hecho, este dictamen ha sido recogido de forma bien preocupante por parte del Ministerio de Medio Ambiente, que era el organismo que desde el 2012 venía impulsando precisamente la adopción o la creación de estas ordenanzas. Y ¿cuánto me queda? 5 minutos. Y solamente para terminar con las conclusiones, como se podía observar en el caso chileno, ¿no es cierto?, la aplicación de la Convención Ramsar, en particular la aplicación de la definición de humedales de la Convención Ramsar, al menos en la práctica de los principales órganos de adjudicación de controversias medioambientales en Chile, ha tenido efectos completamente, o ha tenido resultados completamente distintos, ¿no es cierto? Por una parte, tenemos a una Corte Suprema que ha dicho categóricamente que cualquier ecosistema que cumpla con las características de la definición tiene que ser protegido, ¿no es cierto?, o deben adoptarse medidas para su protección. Esto lo ha señalado la Corte Suprema tanto en sede de protección, de recurso de protección, como en el contexto de los reclamos judiciales nuevos que se instalaron con la Ley 20.600 que creó los tribunales ambientales. Sin embargo, en el caso de estos reclamos nuevos, la discusión parece ser un poco más compleja, ¿no es cierto?, porque básicamente acá lo que tenemos son además 3 tribunales a nivel nacional que al parecer también van incorporando o han ido, en el fondo, han ido reivindicando la posibilidad de llegar a conclusiones interpretativas absolutamente autónomas a la Corte Suprema, y el Tribunal Ambiental de Santiago, o sea, perdón, del Norte, que es el primer tribunal ambiental, pareciera estar incorporando actualmente a la definición de humedales una suerte de estado de conservación que haga como digno al humedal de adoptar medidas de conservación, lo que es completamente contrario a la definición de la Convención Ramsar y además al espíritu que tiene la Convención Ramsar, que es precisamente en casos de que los humedales estén deteriorados, adoptar medidas de restauración, ¿no es cierto? Y finalmente, tenemos a otro órgano que también ha funcionado resolviendo conflictos medioambientales en nuestro país, que es la Contraloría General de la República, que más bien se ha mostrado reticente
o ha adoptado una concepción o una definición de humedales, ¿no es cierto?, en la cual supedita la definición internacional a la legislación interna y por tanto obliga o establece una exigencia que para que un humedal pueda ser protegido, este tiene que haber sido previamente protegido a través de estas dos categorías que yo les mencionaba, que son el sitio de Ramsar y el sitio prioritario para la conservación. Y obviamente, bueno, y en el caso de las ordenanzas, además, a través de este dictamen de enero del año 2019, básicamente imposibilita cualquier posibilidad de regular los humedales a través de esta ordenanza. En mi opinión, la definición o la forma en la que ha interpretado la definición de humedales la Corte Suprema es mucho más acorde al principio o a la forma en la que está concebida la Convención Ramsar, ¿no es cierto? La Convención Ramsar está pensada para proteger todos los humedales del territorio nacional, ¿no es cierto?, a través de la adopción de medidas de conservación que pueden ir en distintos grados, con distintas intensidades, y además de eso restaurar los humedales que están deteriorados. De hecho, la Convención Ramsar tiene todo un trabajo respecto a la restauración de humedales para poder hacer frente al cambio climático. Pero además de eso, la definición o la forma en la que entendió la definición de humedales la Corte Suprema es una definición o es una concepción mucho más acorde también a la garantía constitucional del derecho a vivir en un medio ambiente sano, ¿no es cierto?, y al deber del Estado de proteger la naturaleza y los ecosistemas, los ecosistemas del país. Eso, muchas gracias. Agradecemos por la ponencia. Para terminar con esta ronda de exposiciones, escucharemos ahora a la doctora Alejandra Schoftan con su ponencia titulada Valdivia y su entorno, planificación y construcción sustentable. Sí. Hola, buenas tardes. Como decía la presentadora, yo voy a hablar sobre construcción sustentable y planificación, siempre teniendo en cuenta que los conceptos de ciudad sustentable son mucho más amplios que solo esto, y que esta es solo una parte de lo que se debe considerar cuando se habla de sustentabilidad en las ciudades. También hay temas ambientales, hay temas sociales, hay un poco como mostró Emma al principio, bastante alineados con los objetivos de sustentabilidad. Hay bastante otros temas que abordar. Pero desde el punto de vista de la planificación y la construcción es importante mencionar primero que nada por qué hablamos de las ciudades, por qué las ciudades son importantes a la hora de hablar de sustentabilidad. A pesar de que ocupan una superficie muy pequeña en nuestro planeta, solo el 3%, sí son sectores donde se producen grandes impactos ambientales y son grandes modeladores de los cambios ambientales. ¿No se ve? Bueno, no importa, sigo. Y a pesar de que, como les digo, las ciudades ocupan un porcentaje pequeño en nuestro planeta, se prevé que haya un crecimiento bastante explosivo de las áreas urbanas de aquí al 2050, y eso implicaría que la producción alimenticia se duplicaría, la demanda energética y la demanda de agua aumentaría en un 50 y un 80%. Por lo tanto, es muy relevante pensar y entender cómo funciona la ciudad y cómo podemos reducir estos impactos, sobre todo pensando en cómo esto se va a ir desarrollando en el tiempo. Si hoy en día tenemos que un 55% de la población vive en zona urbana, al año 2050 va a ser un 70%. Por lo tanto, pensar de manera sustentable la ciudad y planificar la ciudad de manera sustentable cobra gran relevancia. Sobre todo porque los desafíos hoy en el contexto de cambio climático tienen que ver con que no solo los impactos que generan las ciudades, sino que también las consecuencias del cambio climático hacen que las ciudades tengan que ser resilientes a eventos climáticos extremos, y eso también son conceptos que se deben incorporar en la planificación. Hoy en día las inundaciones en las zonas costeras, las olas de calor, las sequías, las inundaciones urbanas son temas a los que no estamos preparados. Y bueno, cuando se vea la presentación, varias de las imágenes que están acá tienen que ver con un proyecto que estamos desarrollando en conjunto con la Universidad Austral, y que es una red internacional, se llama UREX, y es una red internacional para ciudades resilientes a eventos climáticos extremos. Y justamente lo que busca es estudiar cómo hacemos las ciudades más resilientes, cómo incorporamos aspectos de planificación y cómo podemos mejorar nuestra capacidad de adaptación a estos cambios climáticos. Por otro lado, eso un poco hablando de los impactos globales, por otro lado están los impactos locales, que tienen que ver con los impactos directos que generan todas las actividades que se realizan en la ciudad, y además los bienes y servicios que proveen los ecosistemas, a la ciudad, que tienen que ver con alimentos, agua, energía.
¿Me siento allá? ¿Lo cambio? Bueno, por favor, disculpe. Ya voy a pasar rápido estas primeras diapos, que son las que ya les estaba contando de cómo las ciudades, porque las ciudades son relevantes en cuanto a los cambios ambientales que se producen a nivel mundial y cómo esto va a ir evolucionando y va a ir aumentando en la medida que la población urbana aumenta de aquí al 2050 y los impactos que tiene eso tanto a nivel global, como les comentaba en este contexto de cambio climático, impactos de las ciudades sobre el ambiente y también los impactos en las ciudades de estos cambios en el clima. Y luego los impactos más locales que se generan y que tienen que ver con la relación directa entre las ciudades y los ecosistemas que las rodean y cómo estos ecosistemas tienen que proveer de ciertos servicios a las ciudades, pero además las ciudades generan ciertos impactos y que en el caso de Valdivia es especialmente relevante porque es una ciudad intermedia que está ubicada en un lugar que tiene una biodiversidad bastante importante, que de hecho se llama un hotspot de biodiversidad por la cantidad de especies que hay alrededor, y por lo tanto esta relación entre el entorno construido y los ecosistemas que la rodean es bastante importante y quizás poco planificada en nuestro caso. Hay distintos tipos de servicios que proveen estos ecosistemas que tienen que ver con energía, agua. Están los impactos del uso de suelo y de los materiales que se utilizan y también de los residuos que se generan. Y cómo podemos también abordar estos impactos o qué conceptos se tienen que implementar, por lo menos en los instrumentos de planificación y en la regulación por ejemplo, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Primero, si hablamos del área verde y uso de suelo, tenemos que el crecimiento de la ciudad ha sido bastante importante. Aquí en esta imagen se puede ver cómo ha crecido la ciudad desde el año 1945 y cómo la huella urbana de la ciudad ha aumentado. Y aquí entonces empiezan a cobrar importancia aspectos como los que hablaban en la presentación anterior, los rellenos de humedales y toda la presión que hay por tener mayor cantidad de suelo para construir. Y la falta de regulación en estos aspectos y cómo la ciudad ha crecido de forma poco regulada y poco sustentable en el sentido del impacto que ha generado también en todo, sobre todo en las zonas perimetrales. Y cómo esto se podría minimizar o regular y que tiene que ver con tener instrumentos de planificación adecuados para poder manejar por un lado, gestionar estos impactos y por otro lado los impactos que ya es imposible evitar en la medida que la ciudad crece, también tener formas de mitigarlos como algún tipo de restauración, por ejemplo. En general, las políticas de construcción sustentable de otros países privilegian usar el suelo urbano existente y no ampliar la huella urbana de la ciudad, tener en consideración la reducción de riesgo de desastre a la hora de desarrollar zonas, sobre todo periurbanas, y la protección de las características ecológicas del suelo y de los ecosistemas. Y estos son aspectos que no se pueden considerar al final de un proyecto o de una intervención, sino que se consideran en las distintas etapas, desde las primeras etapas del diseño hasta la construcción y operación en general de los proyectos urbanos. Y en general cuesta que esto se internalice y la mayoría de las veces son temas que se ven al final y que no se planifican adecuadamente, y en la medida que esto se ve en las primeras etapas de los proyectos es mucho más fácil de implementar medidas de mitigación y de protección o restauración. Por otro lado, tenemos también qué pasa con la área verde urbana, que es un tema que recién se está abordando. Ahora hay una mesa de arbolado urbano que antes no existía y donde participan varias instituciones públicas, ONG y empresas. Pero si analizamos las áreas verdes de la ciudad, tenemos una cosa bastante distinta en esta ciudad a lo que se da en otras ciudades, y es que el porcentaje de áreas verdes formales es muy pequeño, que es un 11,6%, pero tenemos un gran porcentaje de áreas verdes informales, que en gran medida se debe a los humedales, que sí prestan servicios como áreas verdes, pero no están catalogados como áreas verdes formales porque no son espacios que fueron diseñados con ese fin. Pero si se suman, en realidad sí tenemos una ciudad que aún tiene una cantidad importante de áreas verdes que prestan ciertos servicios a la comunidad. Por ejemplo, cuando hacemos los análisis de accesibilidad, si lo hiciéramos solo con análisis de accesibilidad de las personas a las áreas verdes, si lo hiciéramos solo con las áreas verdes formales, tenemos que la superficie disponible es de 10 metros cuadrados por persona, versus que si le ampliamos a las áreas verdes informales, llegamos a 50 metros cuadrados por persona, y lo mismo con la distancia, pasa de 334 a 100 metros de la accesibilidad. Por lo tanto, mejoran bastante los indicadores si es que se consideraran también todas estas áreas como áreas verdes, pero como no están, hay bastante vacío en la regulación y en el fondo no se han considerado dentro de la planificación,
normalmente no se consideran estos indicadores. Por otro lado, el impacto que pueden tener las áreas verdes en regular los impactos del cambio climático. Las olas de calor que cada vez son más frecuentes y que ya hasta en Valdivia tenemos en verano episodios de calor extremo, se producen y se acentúan porque tenemos muchas áreas con pavimento y pocas áreas verdes. Las áreas verdes permiten bajar bastante la temperatura y que no se generen las islas de calor que se llaman estos lugares donde hay mucho pavimento y por lo tanto el pavimento absorbe el calor y se aumentan varios grados la temperatura sobre lo que ya hay. Por lo tanto, tener áreas verdes también distribuidas dentro de la ciudad ayuda a mitigar los impactos de los episodios de calor. También el tema del ruido, ya hay normativas con respecto a este tema. Hay bastantes temas que ya hay normativas nuevas y que se han empezado a implementar lentamente, porque muchas veces hay desconocimiento incluso de la existencia de estas normas, pero al menos en temas de ruido sí ya cada vez se está exigiendo más que el cumplimiento de la norma, en los proyectos al menos. También las áreas verdes ayudan a mitigar los ruidos en la ciudad. Por el otro lado está el tema del agua también y cómo se debe, sobre todo en este contexto de sequía de ya muchos años y que probablemente se vayan agudizando en el tiempo estos problemas, cómo debemos entender el problema del agua también, entendiendo también que las ciudades no son las que más consumen agua, sino que hay industrias que consumen porcentajes más altos, pero sí cómo se debe trabajar desde la protección de las cuencas para asegurar la cantidad y la calidad de agua, y luego también desde los centros de consumo, desde las ciudades con distintas estrategias que van desde la infraestructura hasta sistemas eficientes en las construcciones que minimizan el consumo de agua o reciclan aguas grises, distintas estrategias de reutilización, áreas verdes con especies nativas que no requieran de riego y así una cantidad de estrategias que están hoy en día incorporadas en algunos sistemas de certificación voluntaria, pero no están incorporadas en ninguna norma y que me imagino que a futuro debiesen ya incorporarse como norma y sería lo lógico como sucede en algunos otros países. Por otro lado, cuando hablamos de materiales y residuos, también hablar de ciertos conceptos generales de materiales sustentables y entendiendo también que los ecosistemas nos proveen de materiales de construcción y que el sector de la construcción tiene bastantes impactos, tanto por la contaminación por material particulado como por las emisiones de CO2 y también por la generación de residuos tanto durante el proceso de construcción como de operación de los edificios. Por lo tanto, tiene impactos a nivel global, pero también impacto a nivel local. Y ahí hay varios temas que abordar y cuando hablamos de materiales hay ciertos también criterios que en otros lugares son norma y que acá solo son recomendaciones, pero que es importante conocer porque hacia allá debiese avanzar la regulación y tiene que ver con privilegiar por un lado los materiales locales para reducir el impacto de traer materiales siempre se habla de un radio desde el lugar de construcción, de que el material sea producido y todo su proceso se haga a un radio de 800 kilómetros del lugar de construcción. Y también porque genera un aporte a la economía local el hecho de preferir materiales locales. Luego también, en el caso de las maderas, por ejemplo, las certificaciones, la gestión sustentable de los bosques y todos los impactos que hay en la cadena de suministro de materiales, porque no solo podemos ver la construcción como el producto final, sino que también todo el proceso que hay detrás para producir los materiales que se utilizan en las construcciones. Por ejemplo, los materiales renovables, que es una industria bastante poco desarrollada, pero que también tiene un potencial y ahí también la posibilidad de innovar en nuevos materiales que usen, por ejemplo, se han hecho pruebas con quila, con bambú, bueno, está el corcho y otros materiales que se empiezan a usar lentamente cada vez más en la construcción. Obviamente privilegiar materiales con contenido reciclado, que también hay varias opciones. Y la reducción de residuos, tanto durante el proceso de construcción como operación del edificio. Y ahí hay varias estrategias que son importantes y que, un poco como lo decía Emma, tienen que ver también con reducir el consumo primero y luego gestionar lo que se genera de residuos. Y para eso hay que considerar todo el ciclo de vida de un proyecto que va desde la extracción de los materiales, la construcción, la operación y luego hasta la demolición del edificio. Es decir, pensar que materiales que luego de que el edificio sea demolido puedan volver a reutilizarse.
Y eso parte también desde las estrategias de diseño. Cuando diseñamos sin ningún tipo de estrategia de optimizar los materiales, probablemente el proceso constructivo genere una cantidad importante de residuos. Pero podemos diseñar considerando, por ejemplo, los tamaños, los módulos de los materiales, lo que implica que se minimizan bastante los residuos que se generan durante el proceso de construcción. Esto es algo que se da muy poco, a pesar de que parece muy lógico, pero en realidad normalmente no se diseña pensando en los tamaños de los materiales. Se diseña con cualquier tamaño y esto genera mucho residuo y además mucha complejidad en el proceso de tener que estar cortando y haciendo cosas que quizás debiesen ser mucho más fáciles si se aprovecharan las planchas completas, por ejemplo, de algunos materiales. Luego también entonces gestionar, luego de aplicar todas las estrategias para reducir la producción de residuos, gestionar lo que queda, y eso tiene que ver con tener la posibilidad de separar y llevar a centros de reciclaje. Aquí en Valdivia aún no tenemos una industria desarrollada en ese tema, pero sí en otras ciudades es cada vez más importante y hay empresas que se dedican a prestar ese servicio para separar y llevar los residuos. Y luego, como les decía, hasta el proceso de demolición de las construcciones. Muy bien, con el tiempo. Y finalmente el tema de la provisión de energía, que en el caso de la ciudad de Valdivia específicamente me interesaba tocarlo porque acá tenemos una relación y una vinculación muy estrecha con el bosque y con la leña y con el uso de la leña como energético principal para calefaccionarnos. Y ahí hay una cantidad de impactos que se generan en el bosque y una cantidad de impactos que se generan en la ciudad muy importante, poco manejado y poco regulado. Y que finalmente generan estas imágenes que vemos en los meses de invierno en todas nuestras ciudades y pueblos más pequeños y que se producen porque consumimos una cantidad de leña excesiva para lo que debiésemos. De hecho, bueno, aquí se ve una casa, aquí se ve un colegio, usamos leña en los edificios públicos, no solo en las viviendas, pero usamos 3 veces la cantidad de leña que debiésemos usar. ¿Por qué? Porque nuestras casas son muy ineficientes y no pueden retener el calor porque no tienen la aislación adecuada, porque no son herméticas y por lo tanto se conjugan una cantidad de factores donde el más relevante es la ineficiencia de las casas, que hace que tengamos una demanda altísima de energía para calefaccionar, como les decía, 3 veces más que otros países con climas incluso más fríos que el nuestro. Y a eso se suma además calefactores ineficientes, leña de mala calidad y una cantidad de factores que hacen que este problema sea más grave. Cuando hablamos de regulación, existe la normativa térmica que regula, de acuerdo a zonas climáticas para el país, las características de la aislación que deben tener los techos, los muros y los pisos. Pero esta normativa ha sido implementada en etapas desde el año 2000 y por lo tanto hay una cantidad importante de viviendas que no cumplen con ningún estándar porque fueron construidas antes de la normativa, que es como el 85% de las viviendas, que se puede asumir que incluso no tienen ningún tipo de aislación o muy básica. Y hoy en día tenemos el plan de descontaminación atmosférica que implica que tenemos ciertas exigencias mayores con respecto a las construcciones, pero a las construcciones nuevas. Y estas exigencias están por sobre las normas, como les decía, las normas van por zonas climáticas, los planes reguladores son específicos para cada ciudad y implican que hay que construir casas más aisladas, más herméticas, con menor cantidad de ventanas y con ciertas especificaciones de las ventanas y de las puertas. Pero esto es solo para viviendas nuevas, entonces aún tenemos el gran problema que hacemos con todas las viviendas que ya existen y que no cumplen con ninguna norma. Bueno, aquí un poco las viviendas nuevas tienen todas las posibilidades de tener un diseño eficiente, soluciones constructivas adecuadas y sistemas eficientes, pero y en ese orden, porque con un diseño eficiente, con una adecuada orientación, con la cantidad de ventanas adecuadas en cada fachada podemos reducir muchísimo el consumo de energía. De hecho, si consideramos estas 3 estrategias, el diseño, la aislación y la hermeticidad, podríamos, y los sistemas, considerando algún sistema de ventilación controlada, podríamos tener casas que no usan calefacción en nuestra ciudad y lo que implicaría que no utilizaríamos leña o muy poca leña para calefaccionarnos. Pero volvemos a las viviendas existentes y ahí tenemos una cantidad de tipos de vivienda, una cantidad de tipos de usuarios y una complejidad bastante importante a la hora de intervenirla. Y a pesar de que sabemos que hay un potencial de mejora importante y que si es que aplicamos mejoras en casas existentes estándar para cumplir con la norma térmica del 2007, podemos reducir un 37% el consumo de energía y si aplicamos mejoras para llegar al estándar del plan de descontaminación atmosférica, podemos reducir un 65% el consumo de energía. Esto tiene ciertas complejidades técnicas y de financiamiento que han hecho muy lento este proceso de reacondicionamiento y que si me preguntan a mí el gran
problema ambiental que tenemos en Valdivia hoy en día es la contaminación atmosférica. Nuestros niveles, no puse acá el gráfico, pero los niveles de concentración de material particulado están 10 veces por sobre la norma y con unos pics altísimos durante los meses de invierno. Obviamente en el verano no es un problema, pero sí tenemos 10 meses al año o 8 meses al año en que en realidad los niveles de material particulado de PM2.5 están con niveles que sobrepasan cualquier norma nacional o internacional. Pero tenemos todo este potencial de mejora de las viviendas existentes, haciendo que, o interviniéndolas para que cumplan con las normativas actuales. Pero entendemos que esto tiene una cantidad de barreras en los aspectos técnicos y financieros, que es un poco lo que hoy día estamos trabajando, intentando salvar estas brechas que se presentan y que tienen que ver principalmente con información técnica, que hay muy poca, con empresas que tengan las capacidades para hacer mejoras en viviendas existentes, profesionales también que tengan las capacidades para hacer los diseños o luego los diagnósticos y la verificación del desempeño de las viviendas, herramientas de financiamiento, sistemas de seguimiento y control. Hay un proceso importante que hay que avanzar, porque hoy en día los planes de descontaminación atmosférica consideran subsidios de reacondicionamiento térmico para grupos más vulnerables, pero son muy pocos. Tenemos 45.000 viviendas, un poco más en Valdivia, y se entrega muy poco subsidio al año, y la verdad es que a ese ritmo jamás vamos a llegar a que las reducciones realmente se noten en los niveles de material particulado. Cuando vemos los gráficos año a año no hay una disminución. En realidad, cuando se disminuyen los episodios críticos tiene más que ver con temas climáticos, con que llueve más agua y mayor ventilación esos años, pero normalmente no tiene que ver con que en realidad estemos generando menos contaminación. De hecho, en la medida que la ciudad crece y que el poder adquisitivo aumenta, probablemente estemos cada año aumentando la contaminación, porque hoy en día, cuando hacemos encuestas en las viviendas, el 70% o más de la gente dice que pasa frío y que no usa toda la cantidad de leña que debiese usar porque no puede pagarla, pero si en la medida que pudiese comprar más, compraría más porque aún pasa frío. Por lo tanto, todavía hay una brecha que si es que existe un aumento del poder adquisitivo, vamos a seguir usando más leña, en vez de aislar las casas y tratar de bajar ese consumo, que es un tema que se debe abordar tanto desde la política pública y desde las regulaciones, no solo para la vivienda nueva, sino que para las viviendas existentes, y por otro lado desde el sector privado y de las constructoras y de los mismos usuarios que pudiesen exigir un estándar de calidad mayor a las viviendas que compran. Y por lo tanto, un poco viendo las oportunidades que hay con respecto a cómo abordar estos temas que tienen que ver con la sustentabilidad en el sector de la construcción y la planificación, tienen que ver, primero que nada, con que estos son problemas en general multidimensionales, por lo tanto, las soluciones también tienen que venir con, por ejemplo, cuando se habla de la contaminación atmosférica, se dice, ok, vamos a reducir la contaminación, así que vamos a prohibir el consumo de leña. Y eso hace que la gente esté expuesta al frío, porque la mayoría no puede pagar otros combustibles con los niveles de consumo que tenemos. Entonces, esa visión de ver el problema desde solo una arista es bastante compleja, porque de repente la solución puede traer incluso más impactos negativos que positivos. Estos problemas en general deben tener una mirada un poco más holística y desde distintos puntos de vista que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de la gente, con aspectos sociales, económicos, ambientales, políticos, y son por eso soluciones bastante complejas y que tienen componentes diversos, y que además deben implementarse, al menos en los proyectos que tienen que ver con construcción o con planificación urbana, desde las etapas tempranas, para que en realidad sean costo eficientes, y en la medida que lo hacemos en las etapas de planificación, es probable que tengan mucho mayor impacto y menor costo versus soluciones que se implementan post proyecto, que generalmente tienen menor impacto y costo alto y difíciles de implementar. Eso. Gracias. Muchas gracias a todos los expositores. Ahora daremos inicio a la ronda de preguntas por parte de los asistentes y les solicitamos que levanten la mano para acercarles el micrófono. Hola, buenas tardes. Primero que todo, dar las gracias a la comisión organizadora por abrir este espacio de discusión acá dentro de la universidad, a los panelistas por sus exposiciones. Y bueno, mi pregunta va dirigida a la profesora Emma Hermosilla.
¿Ya? Dentro del concepto de ciudad sustentable que estamos tocando hoy en día, y entendiendo que la universidad forma parte, obviamente, de la ciudad, y analizando los resultados en las imágenes que nos mostraba acerca de los puntos limpios, ¿qué aspectos se deben mejorar para que el resultado sea un poco más razonable, que no nos encontremos el día lunes acá con cualquier cosa ahí en estos puntos limpios? Y en ese sentido, la pregunta es también, ¿dónde está el problema? ¿El problema está en los receptores del mensaje o más bien en el mensaje mismo? Eso es un poco. A ver, bueno, gracias por la pregunta. Valdivia tiene desde hace más de 10 años un proyecto donde se iba a instalar un sistema de gestión integral de residuos donde iba a haber puntos de reciclaje, una planta, no de reciclaje en sí, porque hay que separar lo que es tener un espacio donde yo acumulo, proceso, clasifico, y otras es hacer efectivamente el reciclaje que requiere procesos industriales. Normalmente las industrias asociadas a ocupar estos materiales para hacer reciclaje necesitan estar en ciudades mucho más grandes porque son inversiones muy caras y requieren asegurar finalmente la cantidad de materia prima que entra, ¿ya? Entonces, yo creo que aquí en el sur todavía es difícil pensar que a corto plazo van a haber industrias de reciclaje, ¿ya? Pero eso para aclarar eso primero. Pero sí existe un proyecto de Valdivia y también de las comunas cercanas, donde se iba a instalar una planta de acumulación y manejo de este reciclaje, paralelo al mejoramiento del vertedero Morrompulli, que es un proyecto que lleva 10 años y tanto y que no se ha logrado concretar, con aportes del fondo del Banco Alemán, etc. Entonces, ¿cuál es el problema? Que se entregan o sea, se ha ido avanzando en la educación. O sea, hoy día si tú miras los libros del Ministerio de Educación, hay algunas páginas asociadas a la separación de residuos y hay dibujitos del reciclaje con los contenedores de colores y qué sé yo. El municipio hace 10 años atrás le entregó también a los colegios, y ustedes deben haberlos visto en las calles a veces, porque me impacta, veo que uno pasa por la calle el día que pasa el camión de la basura y ves fuera de los establecimientos educacionales estos contenedores de colores que son todos finalmente para basura, porque no habiendo un sistema segregado de recolección, viene el camión municipal, lo junta a todos, y entonces creo que había un círculo vicioso, porque tratas de enseñarle a un niño que lo haga, después ve que se lo lleva el camión de la basura, y entonces estamos permanentemente, en el fondo, entrampados primero en eso, o sea, descrédito del proceso en sí de hacer separación a nivel domiciliario o en un establecimiento educacional, porque no se generó el proceso siguiente, que era quién lo lleva a la planta de reciclaje, ¿ya? Y eso lo puede hacer un particular, lo podría haber sido el mismo, no sé, el centro padres del colegio, lo puedo hacer yo como persona cuando existía antiguamente la empresa Conare que recibía acá en Valdivia, por ejemplo. Entonces quedó un poco, al no haber una solución integrada en la ciudad y donde yo pudiese decir, bueno, en este barrio me toca este punto. O sea, Valdivia tiene hoy día unos mini puntos limpios, que sería, por ejemplo, Isla en La Teja está para recibir vidrio y botellas de PET, ¿no es cierto? Está en otros sectores de la ciudad las campanas verdes para vidrio. Y eso es una gestión que hace el municipio con esta empresa que se llama Cristalerías Toro, que lo lleva directo a la fundación, y ahí se garantiza que lo que está dentro de esa campana verde va a ir efectivamente a fundición y a reciclaje, ¿ya? Entonces, ha sido muy lento el proceso en la ciudad de implementar efectivamente los puntos limpios. No ha habido suficiente educación a nivel desde los colegios y tampoco de las organizaciones civiles, porque yo lo ponía también en la presentación. No basta el colegio solamente para educar a los niños pequeñitos, que eso obviamente es muy bueno, pero resulta que tenemos, no sé cuál es el porcentaje de la población adulta en Valdivia que no recibió esa instrucción desde chico, y que tenemos que reeducarnos como adultos que no nos acostumbramos a hacerlo ya en casa. Y por otro lado, el sistema igual siempre, incluso Valdivia, aunque tenga la planta de reciclaje, de todas maneras va a ser restringido a una cierta cantidad de productos, que son aquellas que tienen un valor para material reciclable hoy día en Chile, ¿ya? Hay muchos productos, incluso muchos tipos de plásticos, que aunque me regalaran el flete, no saco nada con llevarlo a ninguna parte, nadie los quiere recibir. Es lo que está pasando con el Tetra Pak, por ejemplo, ¿ya?
que hoy día, hace 2 años atrás, el verano del año pasado, la única industria en Chile que tenía el uso de este Tetra Pak para hacer paneles de construcción, donde se hacían las casas de techo para Chile, y qué sé yo, que era un bastante buen material, colapsó porque la oferta de Tetra Pak que tiene es demasiado grande para lo que ellos pueden procesar, ¿te fijas? Entonces, de nuevo un problema complejo, no es solo el municipio, claro, el municipio como la institución en Chile, la ley en Chile dice que el municipio es el responsable del manejo de los residuos de tipo domiciliario en la ciudad, es una función privativa de los municipios, ¿ya? Pero el municipio puede externalizarlo vía convenios, como en este caso, como lo hace con Cristalerías Toro, que hace un convenio, Cristalerías Toro entrega las campanas y las retira. Y puede licitar también hacia un particular, que es el sistema de recolección, sea privado o municipal, ¿ya? Entonces, teniendo primero municipio función privativa, tiene que él delegar o buscar las maneras para que esto se haga. Yo creo que aquí hay un tema un poco perverso en el sentido de que como no hay buenos, o sea, los recursos son... por sí solo no se sostiene un sistema de reciclaje, si el municipio no tiene un plan de largo plazo que le permita mirar cómo hacer el balance de cuánto gasta hoy día en llevar basura al vertedero versus lo que ganaría si hace reciclaje, también en el fondo la línea sigue siendo que quede ahí y que siga yendo a la basura, porque hoy día tampoco estamos pagando como ciudadanos realmente el costo que significa el manejo de la basura, ¿no? En la medida que se hicieran más vertederos con la tecnología suficiente, en el fondo que el metro cúbico de basura que ingresa un vertedero fuera tan caro que generara un costo tan alto para el municipio, empezaríamos a lo mejor a mirarlo desde el claro. No sé si contesté tu pregunta. La universidad tiene que seguir educando, yo creo que aquí sí hay cambios, ¿eh? Si yo muestro la gráfica de lo que estamos recuperando para reciclaje, va en una línea hacia arriba. El año pasado fueron cerca de 70 toneladas, que equivale como a un 18-19% de los residuos de tipo domiciliario que estamos mandando. Y ese es un buen porcentaje. Podríamos llegar, yo creo, a un 50% con harto esfuerzo. Pero lejos somos una de las instituciones que tiene más porcentaje de material de fracción recuperada. Y eso porque de a poco se va entendiendo que efectivamente el proceso de reciclaje aquí en la universidad sí funciona y no es que el camión pase y lleve todo y mezcle. O sea, hemos tenido que reeducar a nuestros estudiantes también. En función del tiempo vamos a dar la palabra a una persona más. Si los expositores se tienen que retirar en función del tiempo, lo pueden hacer, no se preocupen. Sí. Muchas gracias. Hola, bueno, primero que todo, muchas gracias por todas las presentaciones. Y mi pregunta va para la profesora Emma Hermosilla. ¿Por qué no pago otro mejor? O bueno, en general, la verdad, sobre cómo se podría generar cierta conciencia de la población sobre todo lo que sobre todo lo que estamos produciendo, digamos, por nuestra contaminación. Porque aparte, por ejemplo, en el colegio de las 3R no nos dicen como qué más se podría hacer para como combatir contra, por ejemplo, no sé, el cambio climático o ese tipo de cosas. Bueno, la pregunta no era para mí, pero voy a conectarlo un poco con la presentación que había hecho. Yo creo que, bueno, una de las cosas y es por eso es interesante ver los procesos también que se han venido generando en la ciudadanía. Yo creo que el caso de los humedales a nivel nacional es bien emblemático de cómo se pueden generar cambios culturales que en definitiva impulsen a una ciudadanía cada vez más consciente a obligar o a presionar o a forzar a las instituciones y a las autoridades a tomar en el fondo una posición respecto a un problema ambiental grave, que en este caso tiene que ver con los humedales. Los humedales en general, bueno, Valdivia es bien emblemático por el surgimiento de este movimiento, ¿no es cierto? Pero otras ciudades también ha pasado lo mismo, ¿no es cierto? Y hoy en día existe una red de humedales a nivel nacional, una red nacional de organizaciones que trabajan en pro de la defensa de los humedales que va desde Arica hasta Punta Arenas. Entonces, a mí me parece que un poco contestando tu pregunta, los procesos de concientización ciudadana
y la movilización ciudadana, yo en ese sentido soy súper pro movilización de la ciudadanía, van generando cambios súper importantes. Los humedales son clave para los ecosistemas urbanos. También para otro tipo de ambiente, ¿no es cierto?, para otro tipo de contextos, pero en las ciudades los humedales son clave. De hecho, la expositora anterior, no me acordaba su nombre, Alejandra mostraba en el fondo cómo los humedales o mejoran la condición de acceso a áreas verdes y, a la ciudadanía de Valdivia, y esa es una de las principales razones por las que comenzó este proceso de articulación ciudadana en los barrios de Valdivia. O sea, es un proceso que en el fondo lo que quiero ir es que viene de abajo hacia arriba, y yo creo que es la combinación de eso, de los cambios culturales en la sociedad civil, en el sustrato, con también políticas direccionadas desde arriba, que uno puede ir generando, observando cambios en las conductas y en los patrones que tenemos. No sé si... Yo creo que en ese sentido, o sea, se está hoy día, pienso que desde el año pasado, no sé si coincides conmigo, algo está pasando acá y estamos realmente siendo más maduros en el sentido de trabajar más seriamente, insistir en aquellas cosas y pedirle tanto a la institucionalidad como si tú a través de la legislación, la ordenanza de humedales, qué sé yo, o sea, la de ciudadanía organizada, respecto también de lo que está pasando a través de la legislación que se está instalando. Entonces, finalmente nos vamos como compenetrando y se está generando una masa crítica de gente preocupada. Si no hay masa crítica, no pasa nada. Entonces, la masa crítica es súper importante. Y tienes razón que al final, solo con esto enseñar el concepto de las 3R, aunque si se enseñan bien, en realidad pueden apuntar a mucho. Pero cuando solo enseño que reduce... Yo, cada vez que viene un colegio acá, pregunto, ¿ustedes saben cuáles son las 3R? Y sí, reutiliza, recicla, no tienen idea ni siquiera que hay un orden, porque en realidad tienen un orden definido que tiene que ver con el reduce primero. Entonces hay que seguirlo mejorando, pero eso tiene que ver también con el proceso de reeducación de los profesores, que hoy día tienen que entender de lo que están hablando para poderlo enseñar. Entonces, han pasado 15 años acá en Valdivia, yo creo que necesitamos unos 5 a lo mejor, ya al paso que va hoy día, que hay más movilización ciudadana y que hay mucha gente. La misma protección de los humedales está bien relacionada con el tema de los residuos, porque acá yo creo que los principales problemas que tienen los humedales son el relleno y que se usan de basurales. O sea, está súper de la mano, si están de acuerdo conmigo. Entonces van de ahí de la mano y hay jóvenes que se están movilizando porque ven el humedal sucio y están haciendo campañas y están empezando a meterse a este activismo social, que tiene que ver con ir a la plaza con la pancarta o con hacer acciones quizás no de conciencia. Claro, y de ir activamente a generar. Hay estudiantes de esta universidad haciendo actividades de educación ambiental hacia los barrios que viven cerca de los humedales, etcétera. Hay muchas cosas que están pasando, hay que estar con las antenas paradas, ¿sí? ¿Puedo pasar un dato? Por supuesto. Mañana y pasado en La Zabal, ¿qué es lo que pasa? La Feria de la Sustentabilidad y la campaña de la Reconéctate. Son en el mismo lugar, son en paralelo. La Feria de la Sustentabilidad este año es el evento COP regional y de verdad lo estábamos armando, yo por eso llegué como súper así como acelerada. 50 y 60 expositores de todo tipo. Esta es una feria de Chincola-Jote, me incluyo en los Jotes. Estamos ahí como tratando de ver qué es lo que está pasando a nivel ciudadano y hay experiencias súper lindas de todo tipo. Vayan, dense un ratito para verlo y si tienen residuos electrónicos en su casa, aprovechen de llevarlos, ¿ya? Impresoras sin tintas, por favor, sáquenselas antes. Y se recibe todo tipo de electrónico que se lo puede llevar cada uno en la mano. No lleguen, por favor, con frigideres, ¿ya? Ni lavadoras. ¿Ah? Sí, pero a ver, el ir a retirar piezas, gracias, lo vamos a hacer este año, pero más reguladamente, solo el día sábado, porque el año pasado fue un poco desastroso, ¿ya? Eso. Muchas gracias, finalizamos así estas jornadas. Gracias a los asistentes también y terminamos con un pequeño presente para los expositores. Y les recordamos que mañana viernes las jornadas comenzarán a las 10:30 con la ceremonia inaugural y los vemos y hasta pronto.